buenos días, queridos hermanos. Dios les continúe bendiciendo. Bendito Dios que nos regala un tiempito corto con ustedes para llevar un mensaje, ¿verdad? Un mensaje de mucha bendición para nosotros. Dice la palabra del Señor en el libro de Colosenses 3:13. Dice: soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Dice: si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Es decir, ¿de qué nos habla este mensaje? Nos habla del perdón. ¿Por qué es tan importante el perdonar? ¿Por qué es tan importante quitarse esa carga de encima? Usted sabe que el perdón está relacionado, el perdón se puede relacionar como con un tumor, ¿sí? Como con un tumor en la vida de una persona. Un tumor es aquello que se vuelve un cáncer y es algo que empieza a contaminar a la persona. Un tumor empieza con algo muy pequeño y de pronto va creando raíces, y conforme va pasando el tiempo, si aquel tumor no fue sacado de aquel cuerpo, va creando unas raíces que van contaminando a la persona hasta que se le hizo un cáncer y llega a morir de ese cáncer. Eso más o menos significa la falta de perdón en nuestra vida. Cuando nosotros no perdonamos, cuando nosotros no hacemos un alto en el camino, y desde el momento en que empezamos a sentir esa falta de perdón en nuestra vida, ese odio hacia una persona, se nos convierte, como dice Hebreos 12:15, se nos convierte en una raíz de amargura. Sí, se nos convierte en una raíz de amargura que nos va contaminando, y no solo contamina nuestra vida, sino que también contamina lo que nos rodea, el entorno que nos rodea. Entonces, ¿por qué es tan importante perdonar? Precisamente perdonar es tan importante como que a alguien que le diagnostican un tumor. Es tan importante perdonar como para aquella persona que le diagnosticaron un tumor inmediatamente sacárselo, inmediatamente que lo operen, que se lo quiten. ¿Por qué? Porque si aquel tumor se queda ahí, pronto va a empezar a enraizar y va a contaminar su cuerpo y se va a convertir en un cáncer que le va a llevar a la muerte. Eso es lo que sucede cuando nosotros nos sacamos aquella falta de perdón, aquel odio que llevamos dentro. Se nos convierte en una raíz de amargura, como dice Hebreos 12:15, dice que es algo que se empieza a extender por nuestro cuerpo, y cuando nos damos cuenta se nos contaminó todo nuestro cuerpo y estamos contaminando ya hasta nuestro entorno. Entonces, de esto nos habla el Señor en este pequeño mensaje, lo importante de perdonar. Debemos ser bondadosos a la hora de perdonar. Dios nos ha perdonado. Queremos que Dios un día nos perdone. Nosotros tenemos que aprender a perdonar también, ¿sí? Cuando usted ora, o cuando usted reza, cuando usted dice Padre nuestro que estás en el cielo, ¿verdad? Y santificado sea tu nombre. Y cuando usted llega, cuando dice perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Es decir, cuando estamos haciendo esa oración, creo que deberíamos de hacer un alto a ver si es cierto que estamos perdonando. Porque si no estamos perdonando, aquello se está convirtiendo en una mentira, y se está convirtiendo en una contaminación dentro de nuestro cuerpo. Entonces, como dice Colosenses 3:13, soportaos. A veces cuesta, ¿verdad? No es fácil perdonar, no es fácil soportar a una persona que nos vive ofendiendo, que nos vive humillando, que nos vive maltratando, que nos vive menospreciando. Pero el Señor nos llama a perdonar, el Señor nos llama a ser libres nosotros del odio, a ser libres del rencor, a ser libres de la amargura. El Señor nos llama a ser libres y nos llama a perdonar, ¿verdad? Entonces, hay un proverbio que está en 17:9,
que dice que el que cubre la falta y busca la amistad, dice, el que cubre la falta, es el que le encubre, y busca la amistad, más el que divulga aparta al amigo. Entonces, el que cubre la falta busca la amistad, más el que la divulga aparta al amigo. ¿De qué nos habla? Nos habla, dice, es que el que perdona la ofensa cultiva el amor. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros. Perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes. Vuelvo y leo para ustedes. Dice el Proverbios 17:9. Dice, el que cubre la falta busca la amistad. O sea, a veces nosotros debemos, muchas veces no tomarnos tan a pecho algo que tal vez una persona nos dijo. Quizás una persona en un momento de calentura, en un momento de ofuscación, dijo algo que nos dañó, que nos hirió. Pero nosotros debemos de tener en ese momento la madurez para saber que aquella persona tal vez no lo quiso decir, que fue un momento de rabia, que fue un momento de dolor. Y entonces debemos de pasar por alto aquello. ¿Para qué? Para que aquello no se nos convierta a nosotros en una amargura, en un odio, en una falta de perdón, ¿verdad? Por eso dice, el que encubre la falta busca la amistad. Es decir, está por encima más el amor de Dios, nuestra amistad por aquella persona, que la imprudencia que cometió aquella persona al decirnos algo que nos hirió. Por eso dice, más el que divulga aparta al amigo. Es decir, que si nosotros le damos corriente a lo que aquella persona en un momento de ofuscación, de imprudencia dijo, lo que hacemos es apartar aquella amistad que teníamos con aquella persona, por algo tal vez tan que no tenía tanta importancia. Entonces dice, el que perdona la ofensa cultiva el amor. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros. Perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes. Bendito sea el Señor, ¿verdad? Porque el Señor siempre está hablando a nuestros corazones, ¿verdad? Dios es bueno, Él es maravilloso. Dios siempre nos habla a nuestros corazones. Dice Mateo 6, 14, 15. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre que está en el cielo. Es decir, el Señor nos manda a perdonar, el Señor nos manda a no crear una raíz de amargura en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, en nuestra vida. ¿Para qué? Para no ser contaminados. El Señor nos manda a sacarnos de inmediato aquel pequeño tumor que creó aquella ofensa, aquel pequeño tumor que creó aquella imprudencia de aquella persona. ¿Sabe que cuando nosotros ofendemos a alguien, muchas veces lo hacemos por imprudentes? Porque en realidad la vida no se trata de ofender, la vida se trata de tener paz con las personas, porque conforme y tenemos paz con las personas, tenemos paz con nosotros mismos. Muchas veces buscamos la guerra en las personas y vivimos en una continua batalla nosotros mismos, y eso no nos genera paz, no nos genera salud. Entonces, por nuestro bienestar, nosotros debemos de aprender a perdonar. Y es que si nosotros queremos que el Señor nos perdone un día, también tenemos que aprender a perdonar. Colosenses 3:13, como les decía, dice, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros, si alguno tuviere queja contra vosotros, de la manera que Cristo os perdonó a vosotros, también dice que nosotros debemos de perdonar, ¿verdad? También la palabra que está en Efesios 4:32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros. Amén. Entonces, en todo momento el Señor
nos manda a perdonar cuando Él dice, antes ser benignos unos con otros. Dice la palabra del Señor, dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros, ¿verdad? Dice que la palabra benigno significa buena voluntad, es decir, tener buena voluntad siempre para pasar por alto la imprudencia de aquella persona hacia nosotros. Sí, si tenemos un buen corazón, nosotros vamos a pasar por alto. Nosotros tenemos que entender algo. Y es que en la vida todos nos equivocamos, todos cometemos errores. ¿Quién de nosotros no se ha equivocado? ¿Quién de nosotros no ha cometido errores? ¿Quién de nosotros no ha metido la pata, como diría alguien? Entonces, así como nosotros nos equivocamos, cometemos imprudencias, también hay personas que cometen imprudencias, pero debemos de entenderlos. Debemos de tener buena voluntad. Eso significa la palabra ser benigno. Significa tener comprensión. Significa comprender a las personas. Muchas veces una persona nos dice, nos hiere, pero no sabemos el momento que está pasando aquella persona. Quizás aquella persona no está en su mejor momento y por eso cometió la imprudencia de decirnos algo que nos dolió. Por eso debemos tener comprensión también. Dios nos manda a ser comprensivos. Y dice también que la palabra benigno significa tener simpatía. Es decir, es que esté por encima nuestra simpatía por aquella persona que el odio, que el rencor, que la falta de perdón, que la amargura. Que sea más importante valorar a aquella persona por las cosas buenas que aquella persona tiene, que por la imprudencia que acaba de cometer. ¿Cierto? Y dice que también significa no ser cancerosos. Y el no ser canceroso, les decía, significa, como dice Hebreos 12:15, dice que nos habla de una raíz de amargura, de una raíz de contaminación. Es decir, no ser cancerosos. La palabra ser benigno significa no ser cancerosos, significa no crear, no darle sustento a una raíz de amargura dentro de nosotros, que la imprudencia que una persona cometió al ofendernos, al humillarnos, al hacernos sentir mal o al hacernos sentir menos, no cree en nosotros una semilla de amargura, una raíz de amargura, perdón, que vaya contaminando nuestro cuerpo. Sabe que muchas veces vivimos enojados con una persona porque nos hirió, porque nos dañó, porque nos humilló. Y pasó tantos años y aquella persona quizá ni se acuerda, pero nosotros dejamos crecer aquella raíz de amargura dentro de nosotros. Y hoy vivimos una vida contaminada por alguien que ya ni se acuerda que un día nos ofendió. Debemos de aprender a perdonar para tener paz primero nosotros y luego para soltar, para dejar ir. La vida no se trata de vivir con rencores y con amarguras. La vida se trata de vivir en paz, de tener amor en nuestros corazones. La vida se trata de aprender a amarnos a nosotros mismos. Sabe que las raíces de amargura, las cuales habla Hebreos 12:15, no nos van a dejar tener amor en nosotros mismos. Nosotros tenemos que aprender a amarnos nosotros mismos para aprender a amar a las personas. Cuando nosotros aprendemos a amar a las personas, también aprendemos a perdonar a las personas. La vida se trata de dar testimonio del amor de Dios. Dice, tanto amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Las raíces de amargura nos hacen perdernos como seres humanos, nos hacen perdernos como hijos de Dios. Hoy el mensaje dice que debemos de perdonar. Debemos de perdonarnos unos a otros como Dios también nos ha perdonado. Cada vez que usted ore o cada vez que usted rece el Padre Nuestro y cuando usted diga perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden, haga un alto y medite y antes de seguir con la oración, perdone a quien usted tenga que perdonar. Sabe, no hay sentimiento más hermoso. En esta vida no hay un sentimiento más hermoso
que el perdonar es una liberación que hay dentro de nosotros. Cuando nosotros perdonamos somos libres. Y Dios nos trajo al mundo para ser libres. Libres del odio, libres de la amargura, libres del rencor. Les habló su hermano en Cristo Jesús, Juan Carlos Umaña. Dios me los continúe bendiciendo.